Descubierto, los 60 minutos embrujados de historias escalofriantes que Tijuana OCULTA. El miedo se pasea por las calles de Tijuana como un espectro oscuro, alimentándose de susurros y miradas furtivas. En un barrio humilde, donde el sol parece ocultarse antes, Sofía, una madre soltera de 32 años, sabe que cada ruido en la oscuridad puede traer consigo la posibilidad de lo inimaginable. Desde hace unas semanas, las desapariciones de vecinos han comenzado a tejérsele en la mente como una pesadilla recurrente, y cada noche su corazón palpitante le recuerda que el peligro puede estar más cerca de lo que cree. Una noche, después de un turno extenuante en la fábrica, llega a casa, exhausta, y encuentra la puerta entreabierta. Un escalofrío le recorre la espalda. El aire está espeso, como si el viento mismo estuviera conteniendo la respiración. «Luis, ¿estás ahí?», murmura, su voz quebrándose en el silencio. La luz del pasillo parpadea, y un grito sordo se asoma en su garganta mientras él no responde. Busca desesperadamente por la casa, pero él no está, su ausencia es un vacío que le aprieta el pecho. Los días se deslizan como sombras, Luis despierta gritando en medio de la noche. Habla de un ente oscuro que lo llama desde la oscuridad. Solo es un sueño, cariño, intenta calmarlo, pero dentro de ella, el miedo crece como un monstruo hambriento. Escucha murmullos entre los vecinos sobre don Javier, su amable pero enigmático vecino. Se dice que ha estado involucrado en rituales ancestrales, sus ojos fríos parecen poseer secretos que nadie se atreve a revelar. Una tarde, Sofía se arma de valor y empieza a investigar. Los rumores se entrelazan con historias de personas que desaparecieron tras cruzar el umbral de la casa de don Javier. Su corazón late con fuerza y el sudor frío cubre su frente. Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. La oscuridad que ha invadido su vida y la de su hijo pudiese estar conectada con ese hombre que siempre sonríe pero cuyas intenciones son tan oscuras como la noche. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una noche, el reloj marca las 3. Sofía se despierta de un sueño inquieto y al mirar a su lado, Luis no está. Su corazón se paraliza y, con un grito ahogado, corre por la casa vacía, notando que el aire se ha vuelto pesado. En su cama, un viejo cuento familiar reposa una advertencia sobre seres que se alimentan del miedo y buscan a sus víctimas en la oscuridad. Luis, grita, desbordada por la desesperación mientras sale a las calles desoladas, donde su voz se convierte en eco perdido en la fría noche. Al final de la calle, una casa abandona, cubierta de sombras danzantes, la llama. Siente que debe entrar. El lugar palpita con una energía extraña y las sombras se agitan como si estuvieran más vivas que nunca. Cuando escucha la voz de Luis resonando desde la oscuridad, su mirada se endurece. ¿Realmente podrá enfrentarse a los secretos que guardan las sombras de su barrio y salvar a su hijo antes de que sea demasiado tarde? Con cada paso que avanza, un horror inimaginable la espera, y el tiempo se convierte en su enemigo. Las revelaciones sobre don Javier y el oscuro legado de su comunidad están a punto de estallar, llevándose consigo a todos aquellos que se atrevan a cruzar la línea. Un crujido resonó en la casa abandonada, y Sofía contuvo la respiración. La oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor. Con pasos titubeantes, avanzó hacia el interior, donde la voz de Luis se volvía cada vez más nítida y clara. «Mamita, ven». La dulzura en su llamado contrastaba con el terror que pulsaba en su pecho. Las paredes estaban cubiertas de grafitis que parecían contar historias de dolor, desesperación y temor. El aire era frío y denso. Ella podía sentir como algo la observaba desde las sombras. «Luis, ¿estás aquí?», preguntó, temiendo la respuesta. La penumbra se cerró a su alrededor, y el eco de su voz se difuminó como un susurro perdido. Siguió el sonido, cada vez más fuerte. Su mente jugaba trucos con ella, un susurro se convertía en un grito, un roce en unas manos frías.
De pronto, tropezó con algo en el suelo, un objeto extraño cubierto de polvo. Al enfocarse un poco más, le pareció ver una foto, la cara de un niño sonriendo. Un escalofrío recorrió su espalda, era Luis, pero el niño en la imagen parecía más viejo, más consumido, y con un rictus que no era de felicidad. Luis, gritó nuevamente, desbordada por la angustia. En ese instante, una sombra apareció al final del pasillo. Se estremeció. Tengo que salir, no puede ser, pensó, pero el anhelo por encontrar a su hijo la mantenía anclada a ese lugar infernal. Tomó una respiración honda y avanzó, solo para hallar una puerta entreabierta con una tenue luz filtrándose desde adentro. La luz parpadeaba, creando sombras inquietantes que danzaban sobre las paredes. Ella se acercó, era como si la energía que emanaba del cuarto la atrapara en su hechizo. Temía lo que encontraría al otro lado. Luis, volvió a gritar, pero esta vez su voz sonó más débil, como si el aire se la llevara. Al entrar, lo primero que vio la dejó paralizada, una habitación llena de velas encendidas y extraños símbolos dibujados en el suelo. En el centro, un círculo marcado por pequeños huesos y hierbas. El corazón le latía con tal fuerza que temió que un grito se escapara de sus labios. Y allí estaba él, en el centro del círculo, su rostro demacrado y sus ojos desorbitados, mirándola con pavor. «Mamá, no entres», suplicó con un hilo de voz. Ella dio un paso hacia adelante, pero de repente una figura emergió de las sombras, don Javier, sonriendo como un predador. «Has llegado justo a tiempo, Sofía. Es tu elección lo que determina su destino», dijo con un tono que heló su sangre. Su voz era suave, casi hipnótica, pero había una amenaza latente. «El miedo es el ingrediente más poderoso, y tú, querida, has sido muy valiente». Sofía se sintió aplastada por la oscuridad que buscaba envolverla. Recordó las palabras de su madre sobre la protección de los seres queridos, y eso le dio una chispa de determinación. «Libera a mi hijo», gritó, con una rabia que le ardía en el pecho. Don Javier sonrió aún más, como si disfrutara del espectáculo. «Las decisiones tienen un precio, querida. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar?». Justo entonces, las velas titilaron y una risa macabra resonó en la habitación, llenándola de terror. Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Podría salvar a Luis antes de que fueran consumidos por la oscuridad? El tiempo se congeló mientras su mente retumbaba con la pregunta que determinaba su futuro. Pero la respuesta era incierta, y el horror que se avecinaba la hacía cuestionar todo. ¿Hasta dónde llegaría para salvar a su hijo y, más importante aún, qué sombras estaría dispuesta a enfrentar? Sin poder hacer otra cosa, la realidad se desvaneció, y un grito resonó en la noche, dejándola sola con el eco de sus decisiones. El aire se volvió espeso, casi palpable, como si la misma casa intentara tragarse cada rincón de la habitación. Sofía miró a don Javier y su mente estalló en un torbellino de pensamientos. «¿Qué significa esto? ¿Qué tienes que ver con todo esto?», balbuceó, sintiendo cómo la desesperación le atravesaba el estómago. «Primero, aclaremos algo», comenzó don Javier, mientras las sombras parecían abrazarlo. «Tu hijo es un recurso invaluable. Su miedo, su angustia, son el combustible que alimenta esta unión». El tono de su voz era seductor, casi como si invitara a un baile mortal. Sofía trató de abarcar la magnitud de sus palabras, sintiendo que cada fibra de su ser se revelaba. «No voy a dejar que lo toques», gritó, temblando de rabia y miedo. Se acercó al círculo, pero un campo de energía invisiblemente denso la repelía. A su alrededor, las velas comenzaron a parpadear violentamente, mientras sus llamas parecían bailar al ritmo de un canto oscuro que emergía del suelo. Luis miraba a su madre, con una mezcla de esperanza y terror. «Mamá, no les des nada. Por favor». Los ojos del niño se llenaron de lágrimas, y ella sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué te hace pensar que puedes desafiarme?», dijo don Javier, acercándose al círculo. El frío se intensificó, y sus palabras sonaron como un eco lejano. Las velas chisporrotearon mientras se alzaban en una espiral de luz, iluminando la desgracia que allí se forjaba. Sofía dio un paso atrás, su mente debatía entre lo que estaba en juego.
¿Qué tan lejos llegarías para salvarlo?, resonó en su cabeza. Pero la respuesta parecía peligrosa. Yo estoy dispuesta a hacer lo que sea, murmuró, más para convencerse a sí misma que a Javier. Él sonrió, un destello de satisfacción oscura en sus ojos. Esa es la actitud. Pero todo tiene un precio, cariño. Con un gesto lento, las velas se inclinaron y un murmullo se extendió en la habitación. Tu vida. O el futuro de tu hijo. No. Eso no. Sofía gritó, sintiendo que la locura se acercaba. No puedo, pero dentro de ella, una voz le decía que aceptara. Acertar no era una opción. La desesperación y el amor por su hijo superaban toda lógica. Las paredes comenzaron a mostrar rostros, distorsionados en agonía, y ella comprendió el precio que exigían. Las imágenes parecidas a fantasmas eran el eco de almas perdidas, y Sofía se preguntó si, al ceder, se unía a su sufrimiento. Justo en ese instante, un ruido sordo resonó desde el fondo de la casa. Sofía se volvió hacia la fuente del sonido. La puerta por la que había entrado temblaba, como si algo intentara liberarse de una prisión. Don Javier la miraba, su sonrisa torcida no abandonaba su rostro, disfrutando de la tormenta interna de su víctima. Ah, parece que alguien más quiere jugar, murmuró, alimentando su expectación. La puerta se cerró de golpe, y en el instante fugaz que le quedaba, Sofía supo que no estaba sola. La casa no la había atrapado solo a ella, las velas comenzaron a apagarse una por una, dejando a la habitación sumida en una penumbra aterradora. Sofía flotó entre el terror y la esperanza, aferrada a la imagen de Luis, quien la miraba con una mezcla de amor y miedo inconfundible. Dame una señal, pensó, con el corazón palpitante. Antes de que pudiera asimilarlo, una risa resonó dentro de los muros, una risa horrenda que aturdió todo sentido de control. De pronto, la figura de Luis comenzó a desvanecerse, como si el mismo aire intentara reclamarlo. ¿Mamá? Su voz se desvanecía en la distancia, arrastrando consigo su esencia. Justo cuando Sofía se lanzó hacia él, un frío abrumador se deslizó por su piel. Las sombras se alzaron, convirtiéndose en tentáculos oscuros que la arrastraban hacia el abismo. No, gritó, extendiendo los brazos, pero todo era en vano. Tu elección, Sofía, resonó la voz de don Javier, entre risas entrecortadas que bordeaban el delirio. Mientras la oscuridad la engullía, Sofía se preguntó si había perdido la batalla antes de empezar. Las puertas de la casa empezaron a brillar nuevamente, revelando una salida, pero a un precio insostenible. La luz se atenuó y, antes de perderse por completo, vio una figura familiar emerger entre las sombras. ¿Era Luis? O quizás un nuevo horror que la casa había tejido en su mente. Todo dependía de su próximo movimiento. ¿Haría el sacrificio correcto o se dejaría llevar por el pánico y la desesperación? Su mente estaba en guerra y el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. La última vela se apagó y un sonido inquietante resonó en la oscuridad, una suave risa que no parece venir de la habitación, sino de su propia cabeza. ¿Quién más estaba en esta casa, y qué secretos aún escondía en sus entrañas? El aire se volvió aún más opresivo, como si la casa respirara con un ritmo propio, pulsante, ansioso. Sofía sintió un tirón en su pecho, un terror inconmensurable que la mantenía prisionera en su lugar. La figura de Luis ya no estaba allí, solo siluetas indistintas y murmullos distorsionados que giraban en la penumbra. Luis, gritó, un grito desgarrador que resonó, pero el eco no trajo respuesta, solo más sombra. El cuerpo de Sofía temblaba, sus piernas amenazaban con ceder como si el suelo mismo se convirtiera en una trampa. ¿Qué has hecho, Sofía? La voz de don Javier cortó el aire espeso. Te advertí de las consecuencias. Cada emoción, cada lágrima de tu hijo alimentan este lugar. ¿Ahora comprendes? Cállate, ella replicó, las palabras salían llenas de rabia y miedo, pero en su interior, una pequeña chispa de duda comenzó a crecer. ¿Qué pasaría si realmente estaba destinada a fallar? Cada rincón de la habitación parecía burlarse de su lucha. Las llamas apagadas de las velas ahora se convirtieron en sombras que se estiraban, como si quisieran alcanzarla, abrazarla, devorarla. De repente, oyó un rasguño, como si algo estuviera intentando salir de detrás de las paredes.
El sonido resonó y llenó el ambiente de una inquietud palpable. Sofía miró a su alrededor, buscando la fuente, pero todo parecía impenetrable. Eres una madre desesperada, y la desesperación convierte a la gente en monstruos, dijo don Javier con una sonrisa perturbadora. Estás dispuesta a hacer lo que sea, incluso si eso significa dejar de ser quien eres. Él había tocado exactamente la fibra sensible, y Sofía se dio cuenta de que su mayor miedo no era perder a Luis, era perderse a sí misma. El tiempo se hacía líquido, deslizándose mientras una sombra se movía casi imperceptiblemente en la esquina de la habitación. Lo haré, murmuró, más para convencerse a sí misma que para impresionar a Javier. Pero mientras decía esas palabras, un viejo recuerdo la atravesó. Una noche lluviosa, con Luis dormido a su lado, ella había prometido que siempre lo protegería. Su corazón palpitaba como si una guerra estuviera estallando dentro de su pecho, batallando entre el compromiso y el horror. Tus palabras son vacías sin acción, don Javier interrumpió sus pensamientos. El tiempo se agota, y tus opciones son cada vez más escasas. Está en tus manos, es un sacrificio que podría salvarlo. Un nuevo rasguño, más fuerte, la sacó de su trance. La pared parecía vibrar, los rostros atormentados en ella ahora se retorcían en agonía. Era como si las almas que ahí estaban intentaran comunicarse. Sofía dio un paso atrás, sintiendo una fuerza oscura intentando arrastrarla hacia el suelo. Entonces, la puerta comenzó a crujir desde el fondo, como si algo o alguien más estuviera intentando entrar. Un aire frío surgió de la grieta, coronando la habitación con un aliento helado que la heló. Mamá, resonó una voz débil, casi inaudible, pero no era la voz de Luis. Sofía sintió algo aterrador. Se acercó a la fuente del sonido y, sin pensarlo más, empujó la puerta. Pero no se movió. Estaba atrapada en un ciclo de horror. Es hora de que elijas, dijo don Javier, más cercano, casi susurrando. ¿Vas a permitir que se convierta en uno de ellos? ¿O romperás tu alma por él? En ese instante, un viento violento estalló por toda la habitación, arrojando sombras que parecían cobrar vida. Las luces titilaron y el clamor en sus oídos se elevó a un grito ensordecedor. Entonces, en medio de la tormenta de ruido y caos, vio algo, una mano pequeña que se extendía hacia ella desde una sombra oscura. Mamá, era Luis, o al menos, eso parecía. Antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador la envolvió. Las llamas de las velas revivieron con intensidad, iluminando su rostro con un brillo maligno. Es tu decisión, madre, que realmente estás dispuesta a perder, resonó la risa burlona de don Javier mientras la habitación se oscurecía cada vez más. Todo parecía desmoronarse a su alrededor mientras se preparaba para dar el paso final. ¿Podría enfrentarse a lo que la casa realmente exigía de ella? La incertidumbre crecía, y un estremecimiento recorría su espalda. Y entonces, un tamborileo sordo empezó a resonar, y la tierra bajo sus pies se movió. Algo más había despertado. La puerta se partió en 1000 pedazos, dejando entrar un torrente de viento y una sombra aún más oscura. ¿Qué era aquello que venía? ¿Cuál sería el destino de Sofía y Luis cuando el terror finalmente alcanzara su punto culminante? La casa no se disponía a dejarla escapar tan fácilmente. El viento arrastró un aire helado hacia adentro, como si la sombra misma hubiese decidido cruzar el umbral de la habitación. Sofía retrocedió ante el aguijón de frescor y terror que golpeó su rostro, dejando sus pulmones temblando. Aquella sombra, más oscura que la propia noche, parecía tomar forma, un rostro perfilado por el miedo. Sin embargo, cada rasguño en las paredes crecía en intensidad, transformándose en gritos desgarradores que resonaban en su mente. Luis, volvió a gritar, perdiendo la noción del tiempo, como si ella misma se desintegrara en aquellos ecos que se multiplicaban. Las llamas de las velas danzaban, reflejando la lucha interna que se desataba en su corazón. ¿Qué debía hacer? Don Javier la observaba, su expresión era de triunfo y malicia. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, creando un torbellino que parecía cobrar vida propia. Mira, susurró don Javier, lo que la ha llamado de repente, una forma surgió de la oscuridad, deslizándose lentamente hacia ella. Sofía sintió el pánico subir por su garganta. El rostro era una amalgama de rostros,
rostros que había visto en las paredes. Eran almas perdidas, cuerpos que clamaban por libertad, atrapados en la misma prisión que ahora parecía tenerla a ella en sus garras. Luis, gritó de nuevo, su voz un hilo tenso y frágil. Pero lo que escuchó no era la respuesta de su hijo. Un quejido, pesado y agonizante, resonó en el aire. «Mamá, ayúdame». La voz era cada vez más distante, como si Luis estuviera al otro lado de un océano negro, llamándola desde un mundo del que no podía escapar. La sombra se acercaba, y en un instante, algo en su esencia cambió. La temperatura descendió drásticamente, su aliento se volvió visible en el aire gélido. «Ellos están aquí, tú los has llamado», murmuró la sombra, deslizando sus palabras como cuchillas afiladas. «Sofía, no puedes escapar de lo que hiciste. Eres parte de esto». Un sudor frío le recorrió la espalda. Recordó el último día que había visto a Luis, como sus ojos jurídicos se habían cerrado en desesperación. Sofía sintió que su propia respiración se desvanecía ante el peso de la culpa. Luego, en un giro oscuro e inesperado, el cuarto comenzó a llenarse de visiones aterradoras, imágenes de sí misma fallando, de Luis llamado otro nombre, de un sacrificio insoportable. «¿Qué has estado dispuesta a perder por él?», resonaba la voz de don Javier, cada vez más presente, «ellos las almas, las sombras». Sofía se dio cuenta de que había un monstruo dentro de ella, alimentado por sus propios miedos y culpas, por sus decisiones equivocadas. Y esa cosa oscura estaba empezando a emerger. ¿Me convertiré en otro de ellos?, pensó, horrorizada. En un acto de desesperación, Sofía se lanzó hacia la sombra, buscando aquella mano que la llamaba. Pero en cuanto sus dedos la rozaron, la habitación estalló en un caos de luz y sombra. Un grito la atravesó, el eco retumbó hasta hacerla caer de rodillas. A medida que sus sentidos se nublaban, un rayo de claridad se dibujó en el horizonte del caos. La verdad comenzó a retumbar más fuerte que el miedo. «Finalmente entenderás, Sofía. Todo se trata de sacrificio», resonó la voz de don Javier como un eco final antes de que las luces se apagaran por completo. En un súbito silencio, la realidad se deformó. Y allí, entre la oscuridad total, escuchó un susurro tenue, «mamá». Un chillido rompió la penumbra, una explosión de energía como si 1000 lunas se hubiesen alzado a la vez. Sofía supo que el tiempo se acababa. ¿Qué le quedaba por hacer? ¿Podría enfrentar la verdad oculta en las entrañas de la casa y salvar a su hijo? Pero, sobre todo, ¿estaba lista para el sacrificio que ella misma había creado? La oscuridad se arremolinaba. Y en ese último aliento, Sofía comprendió que las decisiones nunca pasan desapercibidas. Un nuevo grito resuena en la penumbra, y la pregunta se cierne en el aire: ¿podrá ella ser la salvadora o la perdedora en este juego macabro? La oscuridad la rodeaba como una fría mordaza, aprisionando su ser en un silencio inquietante. Sofía apenas lograba ver sus propias manos, temblorosas, buscando un asidero en la nada. El eco de la voz de su hijo resonaba en su mente, cada vez más tenue, como si el mundo lo succionara bajo una ola abrumadora de oscuridad. «Luis. Hijo, contéstame». Su voz se quebró, pero la oscuridad parecía reírse de su desesperación. De repente, un chispazo de luz le hizo entrecerrar los ojos. Era un destello fugaz, una luminiscencia, que se convirtió en una figura alada, distante, sobrevolando la habitación. Era solo un breve resplandor, pero la esperanza brotó en su corazón. «Yo estoy aquí». Sofía extendió la mano, esperando alcanzar a su hijo. Pero la luz se desvaneció tan pronto como había aparecido, dejándola nuevamente a merced de las sombras. La risa burlona de don Javier se sintió como una daga en el pecho. «¿Ves, Sofía? Lo intentas, pero el amor nunca es suficiente. La oscuridad siempre reclamará lo que es suyo». «Cállate», gritó, sin saber si el ataque de rabia era hacia él o a su propia impotencia. Era un juego cruel, y ella apenas empezaba a entender las reglas. El aire olfateaba a humedad y desesperanza. Una porción de su mente comenzó a explorar la idea de ceder. La noción de dejarse llevar, entregarse a las sombras y, con ello, encontrar un final. Pero el último susurro de Luis la mantenía firme. «No, no puedo dejarte», un leve susurro rompió su concentración.
Era un murmullo apagado, un hilo de voz apagada, que continuaba retumbando en su alma. Mamá, no te rindas instintivamente, hizo una pausa, tratando de identificar el origen de aquel sonido. La habitación parecía latir al ritmo de su desesperación. Eran las almas atrapadas, la evidencia de su propia culpa que dormitaba en las esquinas, alimentándose de su miedo. Luis, ven hacia mí. Su voz emergió como un grito cargado de determinación. Necesitaba encontrarlo, romper las cadenas que mantenían a su hijo prisionero. Todo podía seguir adelante si lograba darle esperanza. Las sombras comenzaron a retorcerse, emitiendo lamentos y susurros que parecían requerir respuesta. Sofía tomó una decisión clara y fuerte. No iba a dejar que esa oscuridad definiera su futuro. Con cada latido de su corazón, la comprensión se adueñó de ella, debía arriesgarlo todo para sacar a su hijo de ese abismo. La luz empezó a fluir a su alrededor. No era solo su voluntad. Era también los ecos de aquellas almas perdidas, fusionándose con su deseo ardiente de rescatar a Luis. El suelo tembló bajo sus pies y la habitación pareció girar como un torbellino. «Esto no se acabará así», exclamó Sofía con fervor, sintiendo que una energía desconocida comenzaba a fluir en su interior. Las sombras se agitaron violentamente, luchando contra la luz recién descubierta. Don Javier, en su rostro, mostraba una mezcla de ira y temor. «No puedes hacer esto. Ellas son parte de ti. Tú eres parte de esto». A medida que la batalla se intensificaba, algo se rompió en ella, una barrera entre su realidad y la pesadilla que la rodeaba. Con cada chispa que brotaba de su interior, la conexión con su hijo parecía restaurarse, ampliando la luz en la penumbra. Luis, volvió a gritar, mientras sus lágrimas se mezclaban con la liberadora luz ardiente que brotaba de su ser. Pero algo más ocurrió, una presencia más allá de don Javier, un eco de risas malignas que parecía imbuirse en su alma. Y en ese momento, el grito de Luis se volvió envolvente, reverberando en 1000 ecos. «Sofía. Ayúdame». Sofía supo que la verdadera lucha apenas comenzaba. Tenía que atravesar esta barrera antes de que su vínculo, su último destello de esperanza, se perdiera para siempre. La pregunta era clara, se cernía en el aire. ¿Podría realmente enfrentar el sacrificio que le exigían las sombras en este último intento de rescate? En el instante antes de que las sombras se lanzaran hacia ella, un pensamiento atravesó su mente, como un cuchillo afilado, pulsera o cadena, el caos alcanzó su punto. Máximo mientras se preguntaba si en verdad estaba lista para lo que venía, ¿sería suficiente su amor o el sacrificio tomaría algo más profundo? El aire estaba cargado de un zumbido ominoso, como si las sombras estuvieran conspirando a su alrededor. Sofía sintió como su corazón bombeaba con fuerza, cada latido resuena en su pecho como un tambor de guerra. Ya no había espacio para la duda, la luz que había liberado de su interior debía ser suficiente para atravesar la oscuridad, aunque en su mente se agitaban imágenes de horror, las sombras estaban ahí, formando figuras corruptas, con rostros de agonía y desesperación. Le susurraban, ofreciéndole visiones de lo que pudo ser, de lo que había perdido. «Sofía. Mamá». Escuchó de nuevo la voz de su hijo. Era claramente un llamamiento, un grito. Pero esta vez, la desesperación y la súplica eran intensas, como un eco lejano que necesitaba ser rescatado. En medio de esta tempestad, Sofía recordó cada instante, cada risa, cada abrazo que había compartido con Luis. Se remontó a las veces que lo había oído reír, y a las noches en que lo había mantenido junto a ella contra las tormentas. Esa luz que lo mantenía a salvo era todo lo que deseaba. No podía dejar que la oscuridad lo reclamara. Con un grito de desafío, alzó los brazos, la luz fluyendo intensamente de sus manos. «Luis, estoy aquí. Te prometo que no te dejaré». Su voz resonó en la penumbra. La luz iluminó el umbral de la habitación, revelando más sombras, más rostros. Don Javier, ahora impotente ante su determinación, retrocedió. «No puedes vencerme, Sofía. Esto es solo el principio. Las sombras son astutas y tienen hambre». Su burla se apagó mientras la presión de la oscuridad comenzaba a ceder, la mente de Sofía se enfocó. La energía que la rodeaba se intensificó, unida a su amor por Luis.
Pero también había algo más, una compulsión oscura que la instaba a rendirse. ¿Por qué no simplemente te entregas? Susurraban las sombras. Hay paz en la oscuridad, no más dolor. El terror corrió por su espina dorsal. Parpadeó, deslumbrada por la luz que chisporroteaba de su interior. No. No quiero paz a costa de mi hijo. Y con ese pensamiento firme, apretó los puños y decidió avanzar, llevando consigo la luz como su escudo. Los susurros se transformaron en gritos frenéticos cuando las sombras comenzaron a arremeter. Cada una de ellas quería arrastrarla de nuevo, atraerla hacia la oscura promesa de rendición. Sofía luchaba, sintiendo que la energía a su alrededor intentaba estrangularla, pero sabía que debía mantenerse firme. Justo cuando la oscuridad iba a engullirla por completo, sintió una mano familiar. La punzada de su amor la arrastró hacia su hijo. Luis, ven. La luz se intensificó aún más, rebasando incluso su propio ser. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando vislumbró la figura de su hijo apareciendo entre las sombras. Mamá. Luis estaba allí, su rostro visible por un instante en la nebulosa confusión. Pero las sombras intentaban tirarlo nuevamente, y ambos estaban atrapados entre el amor y el abismo. Toma mi mano. Gritó Sofía. Ella extendió su mano abierta, dispuesta a arriesgar todo, pero algo le detuvo. Una voz grave, como un trueno, resonó en la habitación. No será tan fácil, Sofía. El amor no es suficiente. El sacrificio verdadero necesita algo más. Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La oscuridad aumentaba, presionando su mente y su corazón con la promesa de que todo podría acabar. Lo que, murmuró, el sudor frío deslizándose por su frente. El eco de esa frase reverberó en su mente, y ante sus ojos se erguía la imagen de la pulsera que había prometido regalar a Luis, un símbolo de su amor, pero ahora parecía una cadena, un recordatorio de lo que podría perder. ¿Qué deberías ofrecer realmente para lograr salvarlo? Las sombras comenzaron a reír, una risa cruel, y el ambiente se cerraba cada vez más sobre ella. Sofía sintió que sus esperanzas comenzaban a desvanecerse, mientras se enfrentaba a la verdad escalofriante. No podía regresar sin un precio que pagar. Luchando contra la desesperación, Sofía preguntó, ¿qué quieres de mí? Pero la respuesta se perdió en un profundo eco. En ese instante, comprendió que el sacrificio que debía enfrentar era mucho más grande de lo que había imaginado. Estaba dispuesta a pagar el verdadero precio por recuperar a su hijo, ¿o las sombras se llevarían su última chispa de esperanza? Sofía respiró hondo, sintiendo la presión de la oscuridad apretando su garganta como una serpiente. Las risas de las sombras la rodeaban, cada eco una burla a su desesperación. ¿Qué más quieren de mí?, gritó, su voz desgarrándose en el aire estancado. Pero las sombras no respondieron. En cambio, la oscuridad se tornó más densa, como si estuviera viva, absorbiendo su aliento. Luis. La voz de su hijo resonaba como un faro en medio de la tormenta. Ella resistió, aferrándose a esa chispa de esperanza aunque la balanza del sacrificio pendía sobre ella. Cada latido era una súplica, cada impulso, un deseo de romper la cadena del horror. Las sombras, ahora más agresivas, comenzaron a encerrar a Luis en una inquietante danza. Mami, ven, ayúdame, susurra. La angustia en su voz destrozaba el alma de Sofía. Era un llamado que le traspasaba el corazón y le llenaba los ojos de lágrimas. La luz que había invocado, su último recurso, comenzó a titilar. Debo hacer algo, pensó, sintiendo el terror como una presión en el pecho. La pulsera, su regalo de amor, la anhelaba aunque a un alto precio. Si tengo que perderla, que así sea. Se armó de valor ante la revelación aterradora. A veces, el amor exige sacrificios terribles. Con determinación, Sofía avanzó hacia la oscuridad. Toma mi luz, pero déjame a mi hijo en paz, clamó. Las sombras siseaban, sus voces entrelazándose en una melodía de dolor y desespero. Pero lo que realmente la atemorizaba ahora no era solo el riesgo de perder la pulsera, sino lo que esa entrega podría significar. Necesitas entender, Sofía. La voz de don Javier salió de las tinieblas, resonando como un canto fúnebre. No solo perderás una joya. El amor no es solo un sentimiento, tiene un precio, y este será la vida de algo más. ¿Estás dispuesta a pagar?
Las sombras parecían tomar forma, amalgamándose en siluetas de personas que una vez conoció, rostros de aquellos que había perdido. Allí están ellos, esperando por ti, dijeron, cada palabra como un toque de frío que calaba hasta los huesos. Sofía luchó por no sucumbir, pero la nostalgia podía ser un compañero cruel. Luis, viendo la lucha de su madre, se esforzó por acercarse a ella. Mamá, por favor, no lo hagas, pudo murmurar entre los gritos de terror que las sombras lanzaban alrededor. Cállate, gritó una de las figuras sombrías. Ella debe decidir, y tú estás en el camino. Es mejor dejarlo ir. Sofía estaba a punto de resbalar en el borde de la desesperanza. Su cabeza zumbaba con los ecos de sus temores más profundos, y una lucha interna ardía dentro de ella. Podía tener el valor de enfrentar no solo la oscuridad que la rodeaba, sino también los secretos que había enterrado en su corazón. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué están aquí?, preguntó, la voz temblorosa. ¿Los quieres salvar? Entonces, ofrécelos. Ya no son parte de tu vida. Es hora de liberarte. La oscuridad se reía, cada risa perforando su mente. Sofía sintió que su corazón latía más rápido. El sacrificio que se exigía ahora era real, tangible. No solo era un objeto, era una vida, un recuerdo, un alma. Miró a las sombras y, en un acto de desafío, les respondió. No voy a hacer lo que ustedes quieren. Mi amor es más fuerte que todas sus promesas. Luis. Su voz resonó en la penumbra como un mantra de resistencia, pero en la llegada del silencio, Sofía comprendió que el eco de su desafío podría no ser suficiente esta vez. Se dio cuenta de que la oscuridad no solo buscaba a su hijo, sino que se alimentaba de su miedo, de su dolor y de su propia culpabilidad. La presión aumentaba, y las sombras comenzaron a fusionarse con la luz, creando un espectáculo aterrador. Cada figura distorsionada representaba una parte de ella misma, un eco de arrepentimiento y dolor. Decídete. ¿Cuánto valdrá realmente tu amor? Repitieron, mientras un calor helado la invadía. Finalmente, con una risa que helaba la sangre, don Javier propuso. ¿Y si te dijéramos que solo necesitas un recuerdo? Uno que te duele aceptar. Las sombras danzaban, y Sofía comprendió que su tiempo se estaba acabando. Estaba lista para arriesgarlo todo, incluso el recuerdo que más atesoraba, por salvar a su hijo de las garras de la oscuridad. Retrocedió, pero lo que había en su mente hizo eco en su corazón. Luis ahora aparecía más débil, sus ojos desbordados de miedo y tristeza. Mamá, no. No te dejes llevar. Suplicaba, pero la oscuridad se acercaba cada vez más. ¿No puedo? ¿Que estoy dispuesta a perder? El horror se apoderó de ella. De repente, los rostros de las sombras se tornaron cada vez más familiares, más cercanos. En ese instante, el precio del sacrificio se reveló, y Sofía sintió el frío de la verdad helándole la sangre. Antes de que pudiera procesar su implicación, comprendió que ya no lo podía detener. La oscuridad se retorcía mientras la luz se desvanecía. Atrajo su atención hacia Luis, y entonces supo que debía enfrentar la revelación que había llegado. ¿Puede el amor realmente superar la oscuridad, o solo se convertirá en otro nombre en la lista de las almas atrapadas? La oscuridad se sentía como un manto palpable, envolviendo a Sofía en su abrazo letal. Temblando, deseaba retroceder, pero sabía que no había camino de regreso. A cada paso que daba hacia las sombras, Luis parecía disiparse un poco más, como si la oscuridad estuviera tirando de él, absorbiéndolo lentamente. El grito de su hijo vibraba en su pecho, un tambor que resonaba con un miedo profundo. Mamá. Era un eco, un susurro desvanecido que agonizaba en su interior. Las figuras sombrías reían, envolviendo la escena en una atmósfera de caos. Sus risas no eran simplemente burlonas, eran un canto de muerte, como si cada carcajada supiera que la desesperación de Sofía estaba a punto de llevarla a un abismo sin fondo. ¿Estás lista para la verdad, Sofía?, preguntaron, sus ojos vacíos brillando como brasas moribundas. Ella cerró los ojos con fuerza, tratando de bloquear sus imágenes, pero su mente estaba ya enredada, cautiva de sus recuerdos más oscuros. De repente, una sombra se separó del grupo y se acercó más. Podía casi distinguir rasgos humanos en esa figura, que le recordaba a su madre.
Es hora de que dejes ir lo que ya no necesitas, murmuró con voz suave, como si quisiera consolarla, pero Sofía sintió que el horror no cesaba. En su mente surgieron imágenes de su madre, quien había partido demasiado pronto. No. No voy a dejarte ir, gritó, pero la sombra sonrió con tristeza, su rostro comenzando a desvanecerse en la oscuridad. Luis gritó nuevamente, esta vez con más fuerza. Mamá, por favor. Sofía se dio cuenta de que debía actuar rápido. La ambigüedad de lo que le ofrecían se tornaba en desesperación, habían invocado su pasado para debilitar su presente. Entonces, un pensamiento le atravesó la mente. Si ofrezco un recuerdo, ¿cuál sería el que más me duele? Las sombras comenzaron a encerrar su mente, seduciéndola con visiones de lo que había perdido. ¿En verdad crees que podrás enfrentar tu dolor?, retumbó la voz de don Javier, y la risa sobreactuada de la sombra se mezcló en un crescendo de locura. Sofía sabía que cada palabra era una trampa. Esto no es solo un recuerdo, es tu vida. ¿Y si solo lo que ofreces es el cariño que nunca pudiste darle a los que se fueron? El desafío enfrió su sangre. ¿Por qué me haces esto?, preguntó, sintiendo que la desesperación la devoraba. La oscuridad se acercó, e instintivamente se lanzó hacia Luis. Te salvaré. No me entreguen nada, gritó, una luz empezando a brillar en su interior, empujando las sombras a retroceder. Pero la presión que ejercían era abrumadora, la transformación de su amor estaba cerca. Él la miraba con ojos suplicantes, y ella se sintió atrapada. No puedo arriesgarlo todo, ni siquiera a ti, se lamentó, sintiendo que la luz empezaba a titilar. El silencio se extendió, y en ese instante, Sofía sintió que algo cambiaba. Una voz suave, casi familiar, susurró en su oído, a veces, lo más valioso no son los recuerdos felices sino los que nos enseñan a amar. La revelación la sacudió. Sofía, la voz era ahora un mantra, una llamada a despertar lo que había olvidado. Comenzó a recordar los momentos tristes, las lágrimas que había derramado, los sacrificios que había hecho. ¿Por qué no los abrazo también?, pensó. La oscuridad entonces se mostraba menos opresiva y más como un espejo de su propia alma. Ella temía ese reflejo, pero la conexión con Luis era más fuerte que cualquier figura oscura que la rodeara. El caos volvió a arremeter con una fuerza renovada, y las sombras parecían colisionar con su propia luz. Debo deshacerme del pasado para salvar el futuro, pensó, su corazón latiendo con una fuerza incontrolable. Al voltearse hacia Luis, sintió un renacer. Prometo que no te dejaré, aunque eso signifique que debo enfrentar mis miedos más profundos. Las sombras se retorcieron al unísono, y Sofía, tambaleándose, tomó una decisión honesta pero aterradora. Si esto es lo que debo perder para salvarte, que así sea, murmuró con determinación. La verdad dolía, pero su amor brillaba con un potencial devastador, pero antes de que pudiera actuar, un grito desgarrador se escuchó en la oscuridad, algo que iba más allá de los lamentos de las sombras. La angustia colisionó con su corazón. ¿De quién era ese grito? A medida que la oscuridad se cerraba a su alrededor, una voz conocida resonó en su mente: a veces, la única forma de salir es enfrentando tu peor miedo. Sofía sintió que el suelo comenzaba a temblar bajo sus pies y justo en ese momento, una figura emergió de la sombra, sosteniendo un objeto que ella nunca antes había visto. ¿Podría ser la clave para desatar la oscuridad, o la condenación definitiva de su alma? El terror la invadió. Luis, corre, gritó sin saber si su advertencia llegaría a tiempo. La casa crujió como si la misma estructura respirara, atrapada en el conflicto entre la luz y las sombras. Sofía sintió que el aire se volvía más denso, apretando su pecho. Debo salvar a Luis, pensó, mientras el eco de su voz se perdía en el caos. Con resolución, se volvió hacia la figura emergente de la oscuridad, tratando de enfocar su mente en lo que representaba, una oportunidad o quizás, el final. Luis, gritó otra vez, y el sonido resonó de manera poderosa, cortando el velo de niebla que la rodeaba. Sin embargo, el eco del grito de su hijo se convirtió en un lamento que se desvanecía en el fondo de la casa. Era un día soleado en el parque, la risa de Luis llenando el aire, pero ahora todo parecía un recuerdo en un marco roto, a punto de caer. No puedo perderlo,
se dijo a sí misma, la figura oscura dio un paso más cerca, revelando un rostro marcado por el dolor, que Sofía reconoció al instante. Era el fantasma de su madre, una sombra que había llevado su fragancia. «Mamá, ¿por qué estás aquí?», preguntó, sintiendo que la tristeza la atravesaba. La sombra sonrió con melancolía, pero no se acercó más. «Es hora de que enfrentes tu dolor», los murmullos se intensificaron, las sombras a su alrededor se retorcieron como serpientes, dependiendo de su reacción. «¿Estás dispuesta a liberar tu corazón, Sofía? Porque el precio del amor verdadero siempre es alto». Con cada palabra, la casa parecía vibrar, y Sofía se enfrentó a un dilema, aferrarse a las memorias felices o aceptar el dolor que la había moldeado y hacer algo nuevo. Apretó los puños, la determinación llenando su ser. «No voy a rendirme. Haré lo que deba para salvar a mi hijo», gritó, sintiendo la furia del amor por Luis arder dentro de ella. Sin embargo, las sombras se lanzaron hacia ella. Fue como estar atrapada en un remolino oscuro que amenazaba con devorarla. Pero justo cuando la oscuridad parecía arrastrarla hacia su fin, una luz brillante surgió de su corazón, iluminando el lugar. Era un destello de sinceridad, un reconocimiento de que su amor era lo suficientemente fuerte para enfrentar su mayor miedo. Las sombras se congelaron, murmurando entre sí, confusas por la luz que nacía de la fragilidad de su ser. Sofía supo que en este último momento, la conexión con Luis era más poderosa que cualquier oscuridad. «No voy a dejar que me llames», declaró, y la luz comenzó a brotar de sus dedos como una corriente vital. «Luis», gritó de nuevo, esta vez con la fuerza de 1000 tomas de aire. Con cada invocación, los ecos de la agonía y el pánico se sintieron más débiles. La figura de su madre se desvaneció, dejando tras de sí un resplandor de amor y fortaleza. La madre que había partido no deseaba que su hija se hundiera en las sombras de su dolor. «Ven hacia mí, hijo», clamó con fervor. Una sombra emergió de la penumbra y se formó en la figura de Luis. Su expresión estaba llena de terror, pero también llena de la esperanza de ser rescatado. «Mamá, sálvame», suplicó, y ella sintió como el mundo se paralizaba alrededor de ellos. La luz se intensificó. «No luches más. Juntos podemos vencer a esto», le dijo a Luis mientras la oscuridad a su alrededor comenzaba a desmaterializarse por el resplandor de su fe. Sin dudar, Sofía extendió su mano. «Agárrate de mí, Luis. Juntos podemos salir de aquí», dijo con una voz firme. Él se precipitó, y una conexión electrizante los entrelazó, fusionando su amor con la luz que perseguía a las sombras. Se sintieron ligeros, como si volaran, y la agonía que había atormentado a su madre se desvanecía. Las figuras sombrías comenzaron a gritar, desvaneciéndose en la luz brillante que llenaba la habitación. «Este amor es inquebrantable», resonó la voz de Sofía, y con un último grito, la oscuridad como un todo se evaporó, dejando a la luz triunfante en su lugar. Sofía, con lágrimas en los ojos, miró a su hijo, quien reía nuevamente, su esencia vital reconocible y pura. «Lo hemos hecho, cariño. Estamos a salvo». Se abrazaron, y el viento fresco del exterior entró, disipando los últimos vestigios de horror que había atormentado su hogar. Juntos, se reacostaron en la casa, liberados de los fantasmas que habían acechado su vida. Sofía sintió paz donde había habido caos y dolor. «No solo sobrevivimos, sino que encontramos el camino de vuelta», reflexionó, mientras prometía proteger su amor de cualquier sombra futura. A partir de ese día, Sofía juró que nunca más dejaría que el miedo gobernara su vida. Cada desafío sería una oportunidad, y cada sombra sería iluminada con el amor que finalmente aprendió a abrazar. Y cuando el sol brilló en su hogar una mañana, ya no era un símbolo de la oscuridad que había acechado, era el recuerdo de un viaje extraordinario, testimonio de que la luz siempre prevalecerá. Así, la historia de Sofía y Luis no solo se convirtió en una leyenda en su barrio, sino que se transformó en un símbolo de amor y esperanza, un recordatorio de que, aunque haya sombras, la luz siempre será más poderosa. Si uno tiene el coraje de buscarla, no olvides esto, tu amor es más fuerte de lo que imaginas. No dejes que el miedo te consuma. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte la próxima historia que puede cambiar tu vida. Dale al botón de like ahora mismo para que el algoritmo lo recoja.
Inunden los comentarios con sus reacciones y teorías sobre esta conclusión y compártanlo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver este mensaje. No esperes ni un segundo más para apoyar a la comunidad.